Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 86, 2. Thanos vs Avengers, 2. Sin embargo, cuando Thor se acercó, una mano colosal agarró el hacha de batalla. La intención asesina en los ojos de Thanos era impresionante, y empujó a Stormbreaker hacia el pecho de Thor. Thor sintió un dolor agudo en el pecho, conmocionado y enojado, pero no pudo liberarse. En solo 2 segundos más, su pecho quedaría al descubierto por su propia hacha. En Asgard, viendo la horrorosa escena en vídeo, Thor se frotó el pecho con inquietud. No podía comprender por qué Thanos poseía un poder tan inmenso en ese momento. El trío no pudo simplemente ser derrotado, fueron despiadadamente abrumados. Y el propio Thor estaba al borde de una trágica muerte, incapaz de concebir una forma de sobrevivir. En la Tierra, en una habitación desconocida, Steve observó el vídeo frente a él con una sonrisa irónica, luego se agarró la cara entumecida. Era consciente de su propia fragilidad y no podía soportar presenciar la muerte inminente de Thor. Thanos reveló una sonrisa amenazante, con la actitud de un Shinigami. Solo un segundo más, y atravesaría el corazón de este superviviente asgardiano. Muere. Rugió Thanos. Una sombra pasó, Mjolnir golpeó la cabeza de Thanos, y luego regresó rápidamente. ¿Lo que está sucediendo? El corazón de Thor se aceleró al ver el vídeo. Sus manos se tensaron contra el hacha de tormenta, y no tuvo oportunidad de empuñar el Mjolnir. De repente se quedó boquiabierto en estado de shock. La perspectiva cambió, y los ojos de Steve brillaron con determinación, con sangre y polvo manchados en su rostro. Sostenía firmemente el Mjolnir en su mano. ¿Cómo podría un mortal ser considerado digno de Mjolnir? Mientras Thor permanecía asombrado, recordó lo que su padre había dicho antes. Quien levante este martillo poseerá el poder de Thor. Lo sabía. Se maravilló Thor. En la Torre de los Vengadores, había visto a Steve casi levantar el martillo, pero no esperaba que Steve finalmente lo hiciera en ese momento crítico. Auge. El rostro de Thor se contorsionó de furia fría. Lo pateó con fuerza, enviándolo a las ruinas, y luego blandió las espadas gemelas de la destrucción y avanzó hacia Steve. Su objetivo era hacer que Steve comprendiera las profundidades de la desesperación. Frente a Thor, Steve sostuvo el escudo y el Mjolnir, con la mirada fija. Al instante siguiente, Steve tomó la iniciativa y atacó, girando el martillo rápidamente mientras cargaba. Asestó un golpe potente al acercarse. Thanos salió volando en respuesta. Al ver que Steve perseguía la ventaja, golpeó el escudo con el martillo. Thanos se levantó rápidamente y atacó el escudo con sus armas. Sin embargo, al instante siguiente, Mjolnir pasó zumbando, y se estrelló contra Thanos por detrás. Una emboscada inesperada desde un ángulo inesperado dejó a Thanos completamente indefenso cuando un escudo lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Aprovechando la oportunidad, Steve siguió adelante, y su baja estatura se convirtió en una ventaja. Mjolnir y el escudo lanzaron un ataque coordinado, empujando a Thanos hacia atrás repetidamente. Simultáneamente, una deslumbrante tormenta eléctrica emanó del martillo, liberando un rayo que golpeó a Thanos en el suelo. Este no fue el final. Steve había aprendido solo, sin maestro, levantando Mjolnir en alto para un golpe atronador. En el momento siguiente, rayos aún más intensos y aterradores descendieron de las nubes oscuras. En Asgard, Thor se quedó en silencio. Aunque Steve le había salvado la vida en el vídeo, no podía comprender cómo Steve había llegado a dominar tanto el Mjolnir, empleando toda una serie de habilidades. Preocupado, Thor tocó el martillo. Este Capitán América parecía ingenuo, pero debió de haber contemplado en secreto ejercer el poder de Thor durante mucho tiempo. En la Tierra, Steve, que no había visto el vídeo antes, parecía sorprendido en ese momento. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Por qué de repente se había vuelto tan formidable? Parecía aquel momento en la clase de matemáticas, cuando bajó la cabeza y luego levantó la vista para encontrar la pizarra cubierta de fórmulas complejas. Steve saltó con el Mjolnir en la mano. El martillo retumbó con fuerza al golpear con fuerza al caído Thanos. Auge.
El suelo tembló y los rayos se extendieron como una telaraña. Desafortunadamente, el martillo no impactó a Thanos. Thanos ya se había alejado para evadirlo y, al levantarse, agarró a Steve por el cuello, tirándolo al suelo. La ira de Thanos era evidente cuando se quitó el casco, recogió las espadas gemelas de la destrucción y protegió su cuello de ambos lados mientras avanzaba hacia el Capitán América. En el momento siguiente, las espadas dobles de la destrucción bailaron ágilmente en las manos de Thanos. El enfurecido Thanos pareció volverse aún más formidable, asestando varios golpes en el muslo de Steve y en Mjolnir con sus espadas de doble filo. Al final, Steve solo pudo defenderse con su escudo. Thanos sonrió mientras las espadas de doble filo, rebosantes de poder, golpeaban implacablemente el escudo de Steve. Saltaron chispas y fue ensordecedor. El escudo de Vibranium demostró ser vulnerable bajo el implacable asalto de las espadas dobles de destrucción, rompiéndose como hierro ordinario. Monumental. Finalmente, Steve se estrelló contra un montón de escombros, su escudo se redujo a la mitad de su tamaño original y se desplomó en el suelo. La batalla entera duró solo 6 o 7 minutos. Al final, solo Thanos permaneció de pie entre toda la multitud. Chapter 92. Chapter 87. Avengers. Assemble. En el universo DC, el payaso de pelo verde estalló en una risa salvaje. La inminente victoria de Thanos lo hizo detenerse, sintiendo que había permanecido demasiado sereno durante demasiado tiempo. Déjame reflexionar sobre esto un momento. La mitad de la población de Gotham ha sido aniquilada. Jaja, qué idea tan brillante. En el mundo de Hokage, Uchiha Madara cruzó sus brazos, con los ojos llenos de aprobación. Una determinación inquebrantable, la voluntad de arriesgarlo todo. Estas son las cualidades de un verdadero guerrero. En el universo Marvel, el corazón de Thor se llenó de determinación. Odín, por otro lado, sintió una extraña ausencia. No había visto a la anciana antes, pero ahora notó su ausencia. ¿A dónde había ido? Al mismo tiempo, el Doctor Strange giró su mirada hacia el anciano, que estaba de pie junto a él, con expresión profunda. La anciana sintió una punzada de impotencia, pero no podía admitir que había abandonado a su heredero después de encontrarlo, por lo que permaneció en silencio. Thanos suspiró por dentro. Desde ser tratado como un monstruo en su infancia hasta crecer en Titán, estuvo al borde de la muerte innumerables veces a lo largo de los últimos siglos. Enfrentó numerosas batallas. Tantos años de conquista, tiranía, traición y derramamiento de sangre. Hoy por fin estaba al borde del éxito. Observó al humano forcejeando en el suelo, agarrando la mitad de un escudo destrozado. Los ojos de Thanos rezumaban desdén mientras pronunciaba lentamente. Durante muchos años, nunca permití que los sentimientos personales me influyeran. Pero esta vez, es diferente. En la nave espacial Santuari II, Gamora comprendió la razón detrás de estas palabras. Los Vengadores habían utilizado el viaje en el tiempo para alterar el destino de aquellos que ya habían perecido, y esto había enfurecido a Thanos hasta la médula. Gamora anticipó que lo que siguió sería una masacre extremadamente brutal. La voz de Thanos se volvió más fría al tratar con tu grupo de planetas testarudos, irritantes e insignificantes, disfrutaré el proceso de aniquilación. Sus gritos de desesperación y miedo serán los únicos sonidos que emitirán. Me gustan sus líneas. He decidido que son mías, comentó Lucifer, casi aplaudiendo en ese momento. Algunos espectadores perplejos se emocionaron porque aquel era su espectáculo favorito. Cuando la voz de Thanos resonó, el santuario segundo de 1000 metros de largo emitió una explosión masiva de luz azul. De repente, innumerables soldados de cultos oscuros y criaturas bioingenierizadas se materializaron, envolviendo todo el campo de batalla en un manto de oscuridad y desesperación. En el universo Marvel, innumerables personas sintieron una sensación de desesperanza. ¿Cómo podían esperar ganar una batalla cuando las probabilidades estaban tan en su contra? A pesar del intenso dolor que recorría su cuerpo, Steve apretó los dientes y se puso de pie. Su escudo, aunque hecho pedazos, permaneció firmemente atado a su brazo izquierdo, tal como lo había estado en incontables batallas anteriores. Mirando al abrumador enemigo en la distancia, los ojos de Steve no mostraban miedo mientras daba un decidido paso hacia adelante. Aunque eran superados en número, seguirían adelante. En Santuari II, Thanos se burló. Había perdido la cuenta de cuántos héroes como Steve habían caído, y no eran más que los últimos vestigios de resistencia. En Asgard, Thor sintió una oleada de admiración. Steve era un verdadero guerrero, con el valor fluyendo por sus venas. Era digno de empuñar el martillo de Thor. De repente, un crujido eléctrico sonó en el oído de Steve. Después de un segundo, quedó claro. Capitán, soy Sam. ¿Me oye? La expresión de Steve pasó de la confusión al reconocimiento cuando una voz familiar resonó en su oído. A tu izquierda. Steve se giró en estado de shock y fue testigo de cómo chispas doradas se materializaban en el aire vacío.
En el instante siguiente, una luz deslumbrante llenó el campo de batalla mientras cientos de portales brillantes se expandían lentamente. En ese momento, Sam voló junto a Steve como un halcón, seguido por una multitud de héroes y guerreros. Pantera Negra, Doctor Strange, Spider-Man, Wanda, Valkyrie, el último guerrero de Asgard. Con todos los miembros reunidos, lucharon hombro con hombro. La estimulante música marcó el escenario. Ant-Man surgió de la tierra. Thor se levantó de entre los escombros. Iron Man despertó. El Capitán América invocó el martillo de Thor y exclamó: «Vengadores, reuníos». En el universo Marvel, innumerables espectadores apretaron los puños y estuvieron al borde de las lágrimas. Tanto los superhéroes como los individuos comunes, los que poseían poder y los que no, se mantuvieron firmes. Por el bien de su mundo, se levantaron para luchar, dispuestos a afrontar su destino con honor. Cuando las palabras cayeron, un rugido ensordecedor resonó y guerreros heroicos cargaron hacia el culto oscuro. La expresión de Thanos permaneció tranquila e inquebrantable mientras levantaba sus espadas gemelas de destrucción. Detrás de él estaban los 5 generales de obsidiana e innumerables soldados, cargando hacia la batalla. Desde arriba, 2 mareas oscuras se precipitaron una hacia la otra, cada una con la intención de consumir a la otra. La batalla había comenzado oficialmente. Y rugidos, explosiones, láseres, balas, relámpagos y cuchillas. Sangre. Muerte. En cuestión de momentos, la Tierra se había convertido en un campo de batalla, donde se perdían vidas cada segundo. El guerrero mutado aparentemente colosal fue aplastado bajo el poder de Ant-Man. Los láseres duales de Tondi y Pepper diezmaron una multitud de criaturas bioingenierizadas. La pancarta causó estragos en el enorme avión que flotaba en el cielo. Thor desató un torrente de rayos, venciendo al enano negro. Y Star-Lord Kill empuñó su arma elemental y derribó a 3 secuaces antes de ser derribado por el cuarto. En la nave espacial, Kill, que creía que estaba a punto de ascender de nuevo, tenía una sonrisa perpleja. En ese momento estaba al borde de las lágrimas. ¿Por qué todos los demás estaban enfrascados en una batalla de vida o muerte mientras él estaba atrapado en una rutina de comedia? ¿De verdad era este el momento de ser gracioso? En un baño lujoso, un hombre con uniforme rojo y negro estaba sentado en el inodoro, bebiendo vino tinto y riendo. Vamos, Chris Pratt, Marvel no es para ti. Si no te convence, ve a interpretar a Terminator. Un soldado de un culto oscuro presionó a Kid contra el suelo, a punto de hacer algo indescriptible, pero recibió un disparo y murió. Kid, ahora liberado del agarre de su agresor, se sentó y, con expresión de sorpresa, pronunció: «Gamora». Frente a él, una Gamora de 2014 lo observaba con lupa. El cerebro de Kid luchaba por comprender la situación y corrió hacia ella con asombro. «Pensé que te había perdido». Las emociones de Kid lo abrumaron y extendió la mano para tocar el rostro de Gamora, su suave piel verde era una fuente constante de fascinación para él. «¿Tienes que ser tan pegajosa?». Gamora sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y apartó a Kid. «No me toques». Después de 2 golpes consecutivos, Kid cayó al suelo con expresión de dolor y bromeó. «La primera vez no te contuviste. La segunda es la vencida. Matemos 2 pájaros de un tiro». Fuera de pantalla, Kid estaba visiblemente incómodo y se volvió hacia Yondu que estaba a su lado, expresando su confusión y frustración. «Ya sea que esta mujer no tenga cerebro o simplemente esté loca, no es culpa mía que me sigan golpeando». Yondu permaneció sin palabras, sin estar seguro de lo que pasaba por la mente de Kid. En la pantalla, Gamora miró a Nebula a su lado con incredulidad y preguntó en un tono sospechoso: «¿El hombre que se supone que debo encontrar en el futuro es él?». La expresión inexpresiva de Nebula transmitía la cruel verdad. «Aparte de él, solo queda una opción. Soy Groot». «No te emociones tanto, Groot. Estoy incluso peor que tú. Ni siquiera me eligieron». «Yo soy Groot, está bien, no me consueles. No me gustan las mujeres sin pelo, sobre todo las verdes». «Soy Groot». «Está bien, admito que me equivoqué y me retracto de mi última afirmación». Chapter 93. Chapter 88, 1. Wanda. En la extensión estrellada de Shandar, un peculiar mapache suspiró con resignación, poniendo fin a su inútil discusión sobre el romance con un árbol sensible. En el momento siguiente, Rocket miró a Kid en la transmisión de vídeo, ofreciéndole una leve sonrisa de satisfacción. Aparte de su visión menos que perfecta y su intelecto cuestionable, Kid podría no parecerle a nadie excepcionalmente brillante, pero era alguien con quien valía la pena entablar amistad. Claro, la razón principal fue que Kid, en el vídeo, no lo despreciaba. Eso por sí solo era suficiente. Mientras tanto, dentro del santuario segundo, Gamora una vez más se encontró sumida en la duda, preguntándose si su hambre por el futuro era excesiva. Thanos, por otro lado, se sumió en la contemplación. Aunque Gamora lo traicionaría en el futuro, eso no borraría el amor paternal que sentía por ella en su corazón. Ahora estaba considerando si poner una recompensa por Kid en todo el universo en el mercado negro.
El ángulo de la cámara cambia. El campo de batalla era un caos absoluto. Ojo de Halcón no pudo hacer más que esquivar la persecución implacable con guantes incrustados con gemas infinitas. No sé cómo manejar esta cosa, admitió. Finalmente, se tomó una decisión colectiva de utilizar el vehículo alquilado de Ant-Man y abrir un canal cuántico para enviar las gemas al reino cuántico. Tony aterrizó junto al enigmático hechicero en el campo de batalla, con la voz temblorosa por la ansiedad. Mencionaste una probabilidad de ganar de 1 entre 14 millones. ¿Es esta la única vez? El Doctor Strange controló el dolor en su corazón y respondió con calma. Si lo dijera, no sucedería. Tony asintió. Todos los presentes eran astutos y comprendían que la única oportunidad de victoria era ahora. Incluso en el universo Marvel, Tony no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Si esta era su última batalla, era muy probable que encontrara su fin allí. Existe una posibilidad significativa de que Thanos haya encontrado su propia muerte. En ese preciso instante, Thanos vio a Clint pasarle el guante a la pantera. Justo cuando estaba a punto de perseguirlo, una luz carmesí descendió del cielo. Los ojos de Wanda se llenaron de malicia pura y la energía escarlata en sus manos se volvió cada vez más turbulenta. En ese momento, una aura abrumadora de muerte irradió de esta mujer. En el reino Shinigami, Iwatch frunció el ceño. No podía identificarlo con exactitud, pero había algo inquietante en esta mujer. Parecía como si un monstruo inmensamente temible residiera en su interior. En el universo de DC, Lucifer exhibió un toque de asombro. Papá, ¿lo veo bien? Esta mujer tiene una energía desbordante. Dios sonrió y comentó con indiferencia. Incluso más alto de lo que piensas y repleto de potencial. Dentro del mundo Marvel, en algún rincón remoto de la Tierra, la bruja Agatha se puso de pie abruptamente, con una luz púrpura arremolinándose en sus ojos. Puede que aún no esté en su mejor momento, pero esta vez, no puedo permitirme ningún error. Tenía sus sospechas cuando Wanda destruyó la gema de la mente la última vez, y ahora tenía la confirmación. Magia del caos. Realmente había una bruja que podía despertar este poder. Agatha estalló en risas, con los ojos ardiendo de anticipación. Si pudiera aprovechar este tipo de poder y fusionarlo con su propia magia oscura, sin duda se convertiría en la bruja más poderosa de todo el universo. Sin embargo, antes de eso, necesitaba encontrar una manera de catalizar a Wanda, ya que su magia del caos aún estaba en sus etapas iniciales. En su estado de ánimo actual, si tuviera éxito en el futuro, podría tener al autor del oscuro libro divino a su disposición. Me lo quitaste todo. La voz de Wanda en ese momento sonaba como si emanara de las profundidades del infierno, y ella encarnaba el papel de una Shinigami decidida a cegar almas. Sin embargo, Thanos permaneció imperturbable. Al fin y al cabo, si recordaba cada vida que había arrebatado, ¿no lo agotaría? Para él, la mujer que tenía ante sí era solo otra alma destinada al abismo. Mientras observaba a la indiferente pantera, los ojos de Wanda se encendieron con un resplandor carmesí. Al instante siguiente, alzó las manos, envolviéndose en un aura escarlata mientras ascendía hacia los cielos. Dos enormes edificios destrozados siguieron su ejemplo y se precipitaron hacia Thanos con rugidos ensordecedores. Restos destrozados. El tirano luchó para defenderse de las espadas gemelas de la aniquilación, aplastándolas una a una. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los proyectiles de energía escarlata dentro de la nube de polvo rugieron y lo alcanzaron. Aunque las balas de energía no parecían más grandes que puños, Thanos sintió como si martillos pesados estuvieran golpeando su cuerpo. Tomado por sorpresa, incluso se vio obligado a renunciar a sus espadas gemelas de destrucción. Sin embargo, la destreza en combate de Thanos distaba mucho de ser comparable a la de Wanda. Tras recuperar la espada de guerra, se abalanzó sobre Wanda tras soportar la descarga de energía. El rostro del tirano se contorsionó en una sonrisa siniestra mientras levantaba ambas espadas y las balanceaba ferozmente hacia la cabeza de Wanda. Un coro de jadeos llenó el aire, como si hubieran presenciado un evento impactante, como si la cabeza de Wanda fuera rociada con sangre. En ese momento, figuras notables como Tony Stark, Thor, Steve Rogers y otros no pudieron ocultar su asombro. «¡Qué mujer tan extraordinaria!», dijo Tony Stark. «Su poder es nada menos que notable». De hecho, añadió Thor, ella ejerce su poder con elegancia y determinación. Wanda Maximoff mostró una sonrisa siniestra e inquietante mientras se ponía lentamente de pie. Lo que es aún más notable, continuó Tony Stark, es cómo su energía penetra las defensas de Thanos, erosionando un patrón escarlata en sus espadas dobles de destrucción. El momento siguiente dejó a todos atónitos cuando las aparentemente invencibles espadas dobles de destrucción se hicieron añicos, desafiando todas las expectativas. Lo que sucedió después fue aún más asombroso. Thanos se vio atrapado en una oleada masiva de energía escarlata, dejándolo inmovilizado y con un dolor insoportable. No podía comprender el miedo que comenzaba a apoderarse de su corazón.
En el universo Marvel, Tony Stark, Thor y Steve Rogers, quienes recientemente habían estado al borde de la derrota, quedaron desconcertados. Incluso el propio Odín arqueó una ceja con asombro. Esta mujer frente a ellos era más que feroz, y su poder contra Thanos era casi inimaginable. En un universo paralelo, Arlequín observaba con ojos en forma de corazón la demostración de poder de Wanda. Tenía las manos apretadas contra el pecho, absorta en la admiración, completamente ajena a la expresión de ira y envidia de Hiedra Venenosa a su lado. Chapter 94. Chapter 88, 2. Iron Man. Thanos dejó escapar un grito de agonía al sentir que su fuerza aumentaba constantemente. Sabía que si no actuaba, quedaría hecho pedazos. En un movimiento desesperado, no tuvo más remedio que dar órdenes a Corvus Glaive. Ataque de bombardeo. Al instante siguiente, cientos de cañones navales aparecieron sobre el imponente santuario segundo, lanzando bombas de alta energía indiscriminadamente al campo de batalla. A pesar de la pérdida de miles de soldados de la Orden Negra, Thanos tuvo éxito en su plan. Wanda fue arrojada por las consecuencias de la explosión, logrando escapar del agarre de Thanos. Fuera de pantalla, Thanos tenía una expresión sombría. Esta era la primera vez en incontables años de batalla que lo derrotaban, y fue a manos de una mujer. Sin embargo, no le preocupaba eso, sino la creciente dificultad de conseguir las gemas del infinito. Las bombas de alta energía llovieron sin cesar, creando un trágico campo de batalla con restos humanos esparcidos por todas partes. En algún momento, el guantelete del infinito le había sido entregado a Spider-Man, pero él también fue alcanzado por una bomba de energía y cayó al suelo. Peter Parker, de 16 años, yacía indefenso en el suelo, agarrándose la cabeza, pero entonces, el bombardeo cesó de repente. Todos alzaron la vista y vieron los cañones apuntando al cielo, listos para disparar. Al instante siguiente, una brillante luz dorada atravesó las explosiones, ignorando las bombas de alta energía y dirigiéndose hacia el santuario segundo. Se produjo una explosión violenta y sorprendente. La enorme nave espacial, que había luchado durante más de un siglo en el universo, se desmoronó como papel. La Capitana Marvel, en modo estrella doble, se había transformado en un misil humano, atravesando constantemente la nave espacial. En menos de 10 segundos, el santuario segundo quedó completamente destruido, y solo escombros ardientes cayeron al lago. Nick Fury de S.H.I.E.L.D. sonrió. Cada vez que veía a Carol, seguía siendo tan impresionante como siempre. En Asgard, Thor miró a Odín y preguntó con cautela: «Padre, ¿son todos los seres de Midgard tan formidables?» Odín reflexionó un momento y respondió: «También hay una anciana calva aún más formidable. Con tu nivel actual, es mejor ser respetuoso en Midgard. Si alguna vez te la encuentras, sé cortés». Thor sonrió al darse cuenta de que todavía tenía margen de crecimiento. En el suelo, Peter Parker, con aspecto débil e indefenso, se vio repentinamente rodeado por un grupo de partidarios y enemigos. La batalla se reanudó y ambos bandos cargaron una vez más. Corvus Glaive, quien había seguido valientemente a Thanos en innumerables batallas, podría haberse sentido mal o haber tenido mala suerte ese día. O quizás, las diversas mejoras de la líder de la Guardia Negra de Wakanda fueron demasiado abrumadoras. En cualquier caso, fue mortalmente herido por la lanza del líder. Los demás soldados de la Orden Negra no pudieron detener a este grupo de formidables mujeres. Carol se aferró con fuerza a sus guantes y voló por el reino cuántico en la camioneta, como si estuviera en territorio desconocido. El tiempo se agotaba y no podía permitirse detenerse. Thanos lanzó su espada con decisión, destrozando un pequeño vehículo. Una explosión de energía azulada, similar a una niebla, siguió. Carol, con la apariencia de una diosa descendida a la tierra, fue lanzada al instante. Su guante, con la gema del infinito incrustada, cayó al suelo. Thanos se dirigió directamente a los guantes. Iron Man, Thor y los Vengadores intentaron bloquearlo, pero fueron completamente impotentes. En Asgard, Thor finalmente identificó el problema. Tu yo futuro no está derrotado por la obesidad. Su nueva debilidad es la obsesión. La disparidad entre ambos bandos era evidente, pero Thor se atrevió a decapitar a Thanos. Fue una insensatez. Apuntar a la pierna del oponente habría sido más prudente. Quedarse en evidencia habría sido aún más impactante. Enfrentarse a los 3 carriles siguientes habría sido un golpe fatal, incomodando enormemente a Thanos. En Santuario Segundo, Thanos sintió inexplicablemente un escalofrío bajo la entrepierna, que le provocó escalofríos en la espalda. Se armó de nuevo con las 6 gemas del infinito y desató una oleada de energía arcoíris, con el rostro radiante de emoción, a punto de chasquear los dedos. En un instante, una mancha dorada se materializó junto a Thanos y agarró firmemente su mano. El chasquido de dedos se detiene. Thanos, furioso, intentó someter a Carol, pero resultó ser lo contrario. Carol se puso de pie poco a poco y lo superó en fuerza. Thanos le dio un cabezazo, pero sintió como si golpeara una aleación humanoide, dejándolo desorientado.
Carol ascendió velozmente, presionando a Thanos contra el suelo. Él se arrodilló, incapaz de moverse, y la contramedida fue completa. En un planeta lejano, Carol sonrió con confianza. Thanos no era rival para ella, y su éxito se debía a que no estaba en la Tierra. En un baño lujoso, Deadpool se levantó sin preocupaciones y exclamó con agonía: «Saca un par de guantes y desafíame con confianza a un duelo». La sonrisa de Carol se congeló al ver a Thanos, quien había despertado, usar la otra mano para manipular la gema del poder. En el grito de dolor de Thanos, un puñetazo imbuido de energía púrpura impactó a Carol. En su modo de estrella binaria, salió volando, a una distancia desconocida. Tony, ensangrentado pero decidido, se levantó y vio al Doctor Strange hacer un gesto familiar. En ese momento, pareció comprender. Mientras tanto, Thanos reinsertó la gema en su guantelete, y la energía arcoíris surgió de nuevo. Esta vez, Tony se abalanzó y tomó el guante. Thanos, con una mirada de desdén, lo golpeó, haciéndolo volar de un solo puñetazo. Thanos estaba eufórico, con una sonrisa de confianza en el rostro. Su anhelado sueño por fin estaba a su alcance. Y en ese momento, nadie pudo detenerlo. Esta vez pretendía provocar el fin del mundo. Un pánico intenso se apoderó de todos en el campo de batalla, la sombra de la muerte se cernía sobre sus cabezas como un abismo. Mientras observaban a los aterrorizados humanos, Thanos tenía una expresión satisfecha pero cruel. Lentamente levantó la mano derecha y pronunció su última declaración al mundo. «Yo soy el destino». Quebrar. Los espectadores de innumerables mundos quedaron atónitos, incapaces de comprender la destrucción instantánea del universo. Pero en el siguiente segundo, ¿qué aspecto tenía? Se escuchó un sonido agudo, pero no hubo liberación de energía. Thanos se sorprendió de repente. Giró su mano y notó que el guante no tenía gemas. En ese momento, una sensación de pavor se apoderó de Thanos cuando miró hacia arriba, y sus ojos se abrieron con sorpresa. El mortal que había sido expulsado y estaba escondido en la olla de hierro lo miró fríamente. En la mano del oponente, las 6 gemas del infinito flotaron y regresaron. En un instante, la energía de las 6 gemas coloridas se asemejó a un plasma fluyendo, corroyendo constantemente el cuerpo de Tony. Un dolor indescriptible y desgarrador lo invadió. Tony sintió que su alma era aniquilada gradualmente. Pero la agonía que hizo gritar a Banner no provocó un solo sonido en Tony. Tony se quedó sin aliento y fijó una mirada gélida en Thanos. En ese momento, no había miedo a la muerte en su corazón. Sabía que había llegado el momento de hacer más. En ese momento, Tony Stark pareció recordar la imagen de sí mismo forjando acero en la cueva, con el sonido nítido de su trabajo resonando en sus oídos. «No soy el destino», jadeó Tony Stark, mirando esos ojos llenos de terror, y declaró con inmensa determinación. «Soy Iron Man». Mientras hablaba, el chasquido de sus dedos resonó como un trueno en los corazones de todos. Chapter 95. Chapter 89. Dead. La pantalla en vivo se desarrolla en el caótico mundo de Marvel. En el mundo de DC, los ojos de Lucifer se abrieron en estado de shock cuando se giró hacia el dios que estaba a su lado. El anciano dios suspiró y asintió. «Leíste bien». Su cuerpo no pudo soportar el chasquido de sus dedos. El precio de forzarlo fue que su alma se quemó hasta quedar reducida a un fragmento del tamaño de una uña. Lucifer frunció los labios. Este hombre sí que podía soportar el dolor más insoportable del mundo. Incluso el dolor nervioso humano más extremo es menos que una milésima parte de esto, y ni siquiera los fuegos del infierno se comparan. Y aún así, este hombre permaneció en silencio. La creencia de su corazón era aterradora. Todo el campo de batalla quedó en silencio bajo el chasquido de sus dedos. Thanos se giró y su mirada se posó en Ebon Maw, arrodillado ante él, convertido en cenizas. Entonces los buques de guerra, las enormes bestias bioquímicas y los soldados de la Orden Negra se convirtieron en cenizas volantes. No esperaba que aún perdiera, Thanos, sin miedo a la muerte ni el dolor del fracaso en sus ojos. Avanzó unos pasos, se sentó en una losa de cemento, perdido. Los ojos de Thanos estaban vacíos, como si se viera a sí mismo en ese planeta, observando la lejana puesta de sol. Desafortunadamente, ya no puedo ver ese día. Thanos bajó la cabeza con tristeza y se convirtió en cenizas volantes. Este villano extremadamente complejo ha encontrado su fin. En el mundo de Hokage, los ojos de Uchiha Madara se oscurecieron. Tal como lo esperaba, este hombre también fracasó. No está claro si esto es el futuro o el pasado de la otra parte. Si se trata del futuro, todavía hay oportunidades de éxito. Sin embargo, una cosa es segura: nunca se rendirá hasta que su alma perezca. Y, por otro lado, por primera vez, una mirada de seguridad apareció en los ojos de Tony. Luchó por levantarse, pero inmediatamente cayó al suelo, apoyándose débilmente en las ruinas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices aterradoras y la nanoarmadura mostraba rastros de derretimiento. Tony no podía hablar, su rostro estaba sin sangre, incapaz de enfocar la mirada.
Se apoyó contra las ruinas, esperando la cuenta regresiva de su vida, esperando a que la última alma del tamaño de una uña se quemara, esperando a que ella le diera una última mirada. En el mundo Marvel, innumerables personas guardaron silencio para contener las lágrimas. No podían imaginar el dolor que soportaba este hombre. War Machine Rhodes cayó, sin querer que Tony viera su expresión triste, logrando esbozar una sonrisa. Peter Parker corrió hacia él, pero a sus 16 años no pudo ocultar la tristeza en sus ojos, que instantáneamente se llenaron de lágrimas. Miró a aquel hombre con reticencia, como a su padre, y con un grito pesado dijo: «Señor Stark, ¿puede oírme? Yo soy Pedro. Ganamos, conseguimos, lo hice, señor Stark. ¿Por qué no me respondiste?» Peter Parker, ya entre lágrimas, sabía que la persona que tenía delante estaba destinada a abandonar a todos. Pepper ayudó a Peter Parker a levantarse, luego se inclinó y colocó suavemente su mano sobre el pecho de Tony. Ella no mostró tristeza porque sabía que eso no era lo que Tony quería ver. Tony, ya en trance, de repente reunió sus últimas fuerzas y vio claramente a su esposa. Luego pronunció sus últimas palabras en este mundo. No decir sus últimas palabras, no decir te amo, como antes. Pimienta, al escuchar esto, como si la otra parte lo hubiera saludado por primera vez, los ojos de Peter finalmente no pudieron controlar las lágrimas. En ese momento, le pareció ver a ese guapo y encantador playboy que venía a preguntarle nuevamente. Su voz tembló cuando abrió la boca para expresar su última esperanza. Viernes. La vida está en juego. Una voz sin emoción trae una realidad cruel. Peter respiró profundamente, mostró una sonrisa amable y miró a Tony. Tony, mi hija y yo estaremos bien. Puedes descansar. Después de escuchar estas dos frases, Tony finalmente pareció relajarse y el último rastro de su alma finalmente desapareció. Universo Marvel. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Tony giró la cabeza para ver a Pepper, que ya lloraba y estaba maquillada, entrando corriendo y arrojándose a sus brazos. Los dos no hablaron, simplemente se abrazaron en silencio, sintieron la temperatura corporal del otro y escucharon los latidos del corazón del otro. En ese momento aún no había sucedido todo, lo cual fue realmente afortunado. En algún lugar de Nueva York, el Doctor Strange miró a Ancien Tuan con ojos húmedos y preguntó emocionado. Entonces, ¿Tony Stark es el indicado? El anciano suspiró pero asintió de todos modos. Strange recordó mentalmente los últimos momentos del hombre y sus ojos gradualmente se volvieron firmes. Asgard. Thor se quedó en silencio ante el puente arcoíris roto. Aunque ganó, parecía incapaz de aceptar este final. Después de un rato, Thor dijo con voz ronca. No he protegido bien a Asgard ni a mi familia en el futuro, y ni siquiera he protegido bien a mis compañeros al final. Soy un pedazo de basura, padre. Odín miró inconscientemente el arco del cuerpo de Thor y había un atisbo de alivio en sus ojos. Pero inmediatamente se volvió frío otra vez. No sé cuál será tu futuro, pero ahora eres un desperdicio. Thor apretó los puños pero no refutó. Pero los residuos también se transforman. Al momento siguiente, un rayo dorado rodeó al rey dios Odín. Entonces Thor Odinson, ¿quieres hacer un cambio? Retumbando en el cielo, las palabras de Odín eran como un trueno. Thor levantó la cabeza de repente. Un relámpago brilló en sus ojos y dijo con gran seguridad. Por supuesto que sí. Odín ya no miraba a Thor, para que la otra parte no pudiera ver la reticencia en sus ojos. Se volvió hacia las profundidades del universo y dijo lentamente. Entonces despídete de tu madre después de ver el vídeo, puedes hablar más con ella porque esta puede ser la última vez. En Santuario II, toda la Orden Negra, incluidas Gamora y Nebula, se arrodillaron en el suelo y no se atrevieron a mirar hacia arriba. Y Thanos está sentado en la cima sin ninguna expresión en su rostro. Pero cuanto más lo hacían, más miedo tenían. Así fue como Thanos masacró un planeta la última vez. Thanos siguió pensando en futuras contramedidas en su corazón, pero ninguno de los planes fue una ventaja, e incluso la situación empeoró. La probabilidad de que gane en el futuro es demasiado pequeña. Casi todo el universo es su enemigo. Thanos. Oms. Thanos se puso de pie en estado de shock extremo, y los demás que estaban abajo temblaron. Pero al segundo siguiente, una risa errática resonó en su mente. Ven a mí, Thanos, te ayudaré a ganar esta guerra. ¿Quién eres? Dijo Thanos con frialdad. Yo. Alguien una vez me llamó la diosa de la muerte. ¿Eres la Ela Odinson sellada de Asgard? Preguntó Thanos frunciendo el ceño. A pesar de sus palabras, la sospecha persistía en su corazón. ¿Cuándo adquirió esa mujer tales habilidades? De ser así, ¿podría Odín haberla sellado? Jaja. Se escuchó una risa extraña e indescriptible. Si ese es el caso, también puedes llamarme por mi nombre real. Puedes llamarme, Muerte. La voz se desvaneció, dejando a Thanos clavado en el lugar, con las pupilas abiertas por el asombro. Debo estar soñando.
Ayer creí haber compartido una copa con mis amigos en el festival, pero hoy mi madre me preguntó si volvería a casa para la celebración. Chapter 96. Chapter 90. De Paul. La pantalla se vuelve negra, pero se escucha la voz de Tony, que ha muerto. Todo el mundo anhela un final feliz, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, la realidad no siempre es satisfactoria. La pantalla se ilumina y aparece la proyección holográfica de Tony Stark. Este hombre parece haber anticipado su propia muerte y registrado sus últimas palabras con antelación. Él simplemente se sentó en una silla, como si todavía estuviera vivo en ese momento, sonriéndole a todos. Espero que estés celebrando cuando veas esto. Espero que las familias de todos puedan reunirse nuevamente. Y tal vez esta sea la misión del héroe, y llegará a su fin después de la gloria. ¿Pero por qué debería preocuparme por los demás? Cada cosa tiene su camino. Tony en la proyección holográfica se pone de pie, y el casco grabado hacia el que camina se inclina para cerrarlo. Al momento siguiente, de repente levantó la cabeza. La línea de visión parece haber viajado a través del tiempo y el espacio y cae sobre el pequeño Morgan, quien está acurrucado en los brazos de su madre, sin saber qué es la muerte. Entonces la comisura de su boca sonríe naturalmente. Te amo. La imagen se oscureció gradualmente, como si el sonido del martillo golpeando en esa cueva se acercara, hasta que desapareció por completo y los espectadores de innumerables mundos contuvieron su tristeza y continuaron esperando. A continuación deberían venir los comentarios del hombre. Solo en términos de fuerza, la muerte de este hombre está completamente fuera de cuestión. Pero eso es lo que lo hace aún más impactante. Este es un mortal, incluso una pequeña herida puede matarlo, pero al final está dispuesto a darlo todo, incluso su alma. La escritura a mano comienza a aparecer en la pantalla. Este es un niño solitario. Playboy, científico genio, filántropo, un alma solitaria bajo el título de multimillonario. Más tarde, conoció a Pepper y a muchos amigos. Estaba feliz, pero no lo dijo. Pero el destino siempre es cruel. Cuando comprende los sentimientos de su padre hacia él, su padre ha estado muerto durante muchos años. Algunos dicen que nunca sabe cómo sacrificarse por los demás, él tercamente dice que sí, pero se da la vuelta y se lanza al espacio con una bomba nuclear. Jarvis, que estuvo con él durante muchos años, desapareció por completo. Su mejor amigo le clava el escudo de su padre en el pecho. Incluso cuando estaba a punto de decirle a Little Pepper que quería tener un hijo, Doctor Strange apareció frente a él al segundo siguiente. Él quería mucho a un niño, lo cuidaba en todas partes y luego el niño murió en sus brazos. El destino puede ser tan cruel que le quita a una persona todas las cosas que aprecia y anhela, una por una. Más tarde, finalmente tuvo un hijo, pero lamentablemente ya no pudo ver crecer al otro. ¿Pero este hombre se arrepiente? No, la crueldad de la realidad nunca lo vencerá, solo se levantará una y otra vez. Al final, su armadura se rompió. Pero él sigue adelante, para luchar con carne y sangre contra aquellos que no pueden ser derrotados por dioses y magos, y usar el poder de una persona común para golpear al enemigo más poderoso de todos los tiempos. Y cuando el destino del mundo está en sus manos, él elige sacrificarse sin dudarlo. Cuerpo de carne y hueso, corazón de acero, con fuerza humana, comparable a los dioses. Su nombre es Tony Stark. Él es Iron Man. Llamar mundo Okage. Jiraiya dejó escapar un largo suspiro. Incluso si está acostumbrado a ver innumerables vidas y muertes, incluso la suya propia, en este momento, las emociones de este ninja son un poco difíciles de contener. Es realmente trágico, pero esta es la grandeza del ser humano y no importa cuándo sea, siempre habrá una persona en el mundo que te defienda. Jiraiya sonrió y cogió el bolígrafo. Parecía que ya había pensado en qué escribir en el próximo libro. Mundo pirata. Sengoku, que se había sentido deprimido y preocupado por el poder del otro mundo, recuperó su confianza. No importa lo débil que seas, si llega un momento en que el mundo te necesita, entonces te mantendrás firme. Ya fuera que ganara o perdiera, fuera cuestión de vida o muerte, él lo aceptaría con calma en ese momento. Mundo del destino. Emiyashi lo arrastró a saber hacia el patio, y luego observó con alivio cómo insertaba su espada en la tierra. Esta vez finalmente no tuvo que cambiar el suelo. Mundo Marvel. Tony apartó suavemente al pequeño pimiento, que estaba llorando. Bajo la mirada perpleja de la otra parte, se aflojó los pantalones. No me malinterpreten. Él no quería tener una hija, pero tenía una urgencia. Para Flores. Conmovido por el tacto, él, una persona común y corriente, miró el vídeo durante casi 6 horas, y no pudo contenerse. Especialmente este ascenso, fue realmente como un tsunami y fue muy urgente. Tony empezó a trotar y de un golpe abrió la puerta del baño más cercano. Sin embargo, al momento siguiente, su mección desapareció instantáneamente. Un asqueroso aguacate con un uniforme rojo y negro y 2 espadas dobles a sus pies está sentado en su inodoro favorito y tira del papel higiénico. Se escuchó un grito áspero.
Deadpool se envolvió de una manera peculiar, pareciéndose a una niña pequeña, y dejó escapar un grito de horror. Sin embargo, al darse cuenta de que era un hombre quien había empujado la puerta, se sintió un poco avergonzado y bromeó. De ninguna manera, este traje es de una sola pieza. Tendrías que arrancártelo si quieres que se vaya. Ah, y por cierto, tu baño es de primera. ¿De qué marca es ese inodoro? El asiento calefactable es muy cómodo. Es como volver a la naturaleza. Susurrando, ¿podrías salir un momento? No puedo irme si me miras fijamente. Con eso, Deadpool hizo un gesto de espanto con una mano. Los ojos de Tony se llenaron de irritación mientras preguntaba fríamente. ¿Quién eres y cómo entraste? Deadpool primero señaló el respiradero del baño y luego, ante la incredulidad de Tony, se levantó. Estaba a punto de acercarse para darle la mano. Sé que eres Iron Man. Yo soy Deadpool, encantado de conocerte. Tony estaba perdiendo la paciencia. ¿Quién quiere darte la mano? ¿Te has lavado las manos siquiera? Rápidamente hizo un gesto para detener a Deadpool y no pudo evitar maldecir. ¿Estás loco? Deadpool volvió a sentarse, sacudiendo la cabeza con confianza después de pensarlo brevemente. No, soy demasiado inteligente para eso. Quédate ahí. Tony suspiró aliviado cuando vio que Deadpool obedecía. Incapaz de soportar la rareza de la situación, Tony mantuvo el contacto visual a regañadientes. Está bien, cuéntalo. ¿Cuál es tu propósito aquí? Deadpool mostró sus dientes en una amplia sonrisa. Puede que no lo creas, pero estoy aquí para ser el Salvador. Con eso, la pantalla quedó en blanco momentáneamente, dejando a la audiencia de Incontables Mundos anticipando la escena que se desarrollaba. Justo cuando pensaban que la narración continuaría sin problemas, apareció una línea de texto en la pantalla. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es un universo susceptible únicamente a las leyes de la física? Chapter 97. Chapter 91. Trisolaris. Los ojos de innumerables observadores se abrieron de par en par, conmocionados. Dios, el Supremo, el Gran Sacerdote, estas entidades sintieron una profunda conmoción en sus corazones. Esta frase no solo se escuchó en la pantalla, resonó en los corazones de todos simultáneamente. En ese momento, una multitud de voces resonaron al unísono, cuestionándose. ¿Sabes cómo es un universo sacudido únicamente por la física? Universo DC. Dios frunció el ceño por primera vez, con el corazón latiendo con fuerza. Comprendió plenamente las implicaciones de esta frase. En ese universo, no existían dios, ni bestias gigantes, ni siquiera rastro de habilidades especiales. El poder personal sería mínimo, limitado a las reglas físicas, leyes de la física. Universo Marvel. En el espacio profundo fuera del multiverso infinito, una figura dorada abrió la palma de su mano, dando origen a un universo, solo para aplastarlo instantáneamente. Todavía no está bien, universo de Dragon Ball. Los dioses de la destrucción, Beerus y Whis, intercambiaron miradas de desconcierto. La voz en sus corazones era mucho más aterradora que el rey Zenón. Mundo Shinigami. Aizen no se detuvo ante la pregunta, sino que levantó la cabeza. Sus ojos parecían recorrer incontables espacios mientras murmuraba para sí mismo. Un dios real. Innumerables mundos reflexionaron, incapaces de comprender el concepto. En ese caso, déjame sentir el universo más sólido en los miríadas de reinos, decenas de miles de mundos. Después de que esta voz resonó, mundo de cazadores de demonios. Los 9 Asilas se reunieron y una luz blanca envolvió a Rengoku Kyojuro, impactándolos a todos. Al instante siguiente, desapareció en la luz. Al mismo tiempo, en el mundo pirata, Barba Blanca. En el mundo Hokage, Uchiha Madara, Minato y Jiraiya. En el mundo Shinigami, Yamamoto Genryusai Shigekunya y Ichibe y Yosuke. En el mundo de Hunter x Hunter, el Rey Hormiga, Mereum y el presidente de la Asociación de Cazadores, Isaac Netero. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta y Goku. Y en el mundo Marvel, Iron Man, todos desaparecieron bajo la luz blanca simultáneamente. La pantalla se iluminó de repente, dejando a innumerables espectadores sin palabras. La pantalla se ilumina de repente. Un pequeño rayo de luz en la confusa y caótica materia. Aparece una enorme burbuja, y dentro hay una isla mecánica flotante. No demasiado grande, solo unos 1000 pisos. En el siguiente segundo, una luz blanca parpadeará y aparecerán todas las personas contadas. Jiraiya, Vegeta y los demás intercambiaron miradas de pánico, sus corazones se llenaron de un horror indescriptible. 7 mundos, 11 personas, se unieron instantáneamente. Fuera de pantalla, innumerables corazones se rompieron. Esto fue una conmoción aún mayor que la repentina aparición de una pantalla a su alrededor. Esto fue un verdadero milagro. En el mundo del Hokage, Orochimaru quedó impactado. Al ver a Uchiha Madara desaparecer ante sus ojos y luego reaparecer en la pantalla, el miedo y la emoción lo hicieron temblar incontrolablemente. El futuro estaba a punto de alcanzar niveles exagerados e increíbles.
El mundo ninja estaba al borde de una transformación completa. En el mundo de Dragon Ball, Beerus se inclinó 90 grados, con la frente cubierta de sudor frío, frente a un niño con una cabeza como un balón de fútbol. Los ojos del niño brillaban como galaxias, y una voz tierna expresaba incredulidad. Ya no puedo sentir a Son Goku y Vegeta, ¿en serio? Todos los mundos, incluso aquellos en la cúspide, se encuentran actualmente en un estado de shock y terror extremos. Parecen haber presenciado la presencia de un verdadero dios. En la isla flotante mecánica. Después de un breve shock, Kushina y Minato se abrazaron, sorprendidos de descubrir que el otro era real. En ese momento, Jiraiya y Uchiha Madara también se acercaron, permaneciendo juntos en silencio, manteniendo una vigilancia vigilante en una dirección. Aunque Uchiha Madara podría ser un enemigo en el futuro, actualmente están en peligro en esta situación. Simultáneamente, desde el mundo Shinigami, los dos también se apoyaron uno contra el otro en silencio. En este momento, casi todos están en guardia contra Vegeta y Goku. La razón es sencilla. El poder de combate a los dos es demasiado exagerado, con el poder de quitar vidas con un simple movimiento de sus manos. Vegeta miró a Goku con emoción después de un breve momento de pánico. Kakaroto, vamos a luchar. En ese momento, todos excepto Goku se movieron hacia el borde de la isla flotante. A Vegeta no le importó si Goku respondía o no. Cruzó los brazos sobre el pecho y presionó su ki antes de que explotara. Pero al segundo siguiente, la sonrisa emocionada de Vegeta se congeló y el miedo reapareció en sus ojos. Explotó su ki de nuevo, pero no pasó nada. Entonces Vegeta saltó de nuevo, solo menos de 2 metros. En ese momento, la voz despreocupada de Goku sonó. Es tan extraño. Parece que me he convertido en una persona común. Casi al mismo tiempo, las expresiones de todos cambiaron. Uchiha Madara, Jiraiya y otros del mundo Hokage rápidamente intentaron usar ninjutsu y formaron signos duros. Pero en ese entonces, estas personas eran como sordomudas usando lenguaje de señas. Salvo la velocidad, no pasó nada. Rengoku Kyojuro utilizó su técnica de respiración, respiró profundamente y luego tosió con fuerza, casi asfixiándose. El comandante en jefe del mundo Shinigami golpeó el bastón, pero no hubo ningún cambio, como si fuera un bastón de madera. El rey hormiga del mundo de Hunter x Hunter golpeó el suelo de metal con su puño y casi saltó del dolor. En este momento, no solo ellos, sino todos los espectadores lo entienden. Aquí no están disponibles todas las habilidades y todos los poderes. Lo que es aún más aterrador es que el poder físico parece estar bloqueado. Todos no podemos evitar pensar en la frase de ahora. ¿Sabes cómo es un universo que solo la física puede sacudir? Así es como se ve este universo. La fuerza de todas las criaturas es normal y no puede exceder el límite superior establecido por la densidad muscular y la densidad ósea. Todas las habilidades especiales están bajo la presión de reglas físicas. Pero en ese momento muchas personas estaban aún más asustadas. Si este mundo no tuviera ninguna habilidad especial para usar, qué terrible sería traer a estas personas a este mundo. Esto ya es inimaginable. Los ojos de Tony Stark se iluminaron. Originalmente, pensó que era el más débil, pero no esperaba que todos fueran iguales ahora. Y para su alivio, su propio reactor Arc estaba funcionando. Sin embargo, sintió que esto no era suerte sino que la entidad que lo capturó lo ayudó a mantenerla. Según la forma actual, las reglas físicas de este universo son obviamente más fuertes, y aquellas invenciones y teorías propias probablemente resultarán inviables. Pero lo que esta teoría cosmológica inventó puede definitivamente ser usado en otros mundos, incluso con mayor poder. Esto rompe todas las reglas. Pero como ya no hay peligro, Tony ya no puede evitarlo. Dejando a un lado las tonterías sociales, dijo directamente. Ya que todos llegamos juntos a este universo, ¿por qué no charlamos y nos comunicamos? Quizás haya beneficios, pero no necesariamente. Al escuchar esto, Vegeta Tsundere giró la cabeza. No se uniría a un grupo de mortales. Está bien, Goku trotó con una cara feliz. Otros lo pensaron y se acercaron. Vegeta puso su mano sobre su pecho, giró su cabeza hacia un lado, frotó su pie y siguió, poniendo excusas para sí mismo. De ninguna manera, solo me preocupa que Kakaroto sea engañado. En el mundo de Dragon Ball, Bulma se sonrojó. Esta vez, el extraño carácter tsundere de Vegeta fue revelado en innumerables mundos. En ese momento, la voz en capas resonó nuevamente en los corazones de todos. Recompensa. Personajes que han sido seleccionados, vengan a la escena para ver la escena de la muerte. El resto de las recompensas se entregarán cuando regresemos. En la imagen, desaparecieron las imágenes de Goku, Uchiha Madara y otros. En su lugar hay una escena de explosiones caóticas. Escena de muerte. La definitiva. Trisolaris. Milagro del universo. Chapter 98. Chapter 92. Demon Age Civilization. El título dejó a muchos en shock. La escena anterior representaba la muerte de los mortales, pero la siguiente predijo la destrucción del universo entero.
El contraste era sencillamente asombroso. Lo más sorprendente es que este universo ha sido señalado como el más resistente entre innumerables mundos. Fue verdaderamente difícil para la gente comprender qué fuerza podría provocar la destrucción de un universo tan robusto. El sistema solar Trisolaris está muerto, pero este planeta aún persiste existiendo. La escena cambia y comienza el viaje. Justo cuando todos estaban atónitos por la revelación, la pantalla se iluminó. Esta es una galaxia y, a medida que la cámara se acerca, aparece a la vista un sistema estelar altamente caótico. 3 soles llameantes se mueven erráticamente, a veces acercándose y otras alejándose. Sorprendentemente, en medio de condiciones tan duras, surgió una civilización en un planeta. En la isla flotante dentro de la burbuja, Tony observó la escena frente a él, exclamando con incredulidad. De pie junto al gran científico por un rato, Uchiha Madara preguntó con genuina curiosidad en sus ojos. ¿Puedes explicar por qué se considera imposible sobrevivir? Parece que el clima es un poco duro. Su tono era agradable, carente de la arrogancia que exhibía anteriormente. Tony admiraba el comportamiento de Uchiha Madara. Incluso sin tener en cuenta su formidable fuerza, sus logros en su propio mundo eran indudablemente significativos. Porque las 3 estrellas de esta galaxia, los soles, se mueven de forma impredecible. En primer lugar, su gravedad podría potencialmente desviar el planeta a lo largo de una trayectoria determinada. El fin de los días existe para la civilización en este planeta, pero es cuestión de tiempo. En segundo lugar, ninguna vida orgánica puede soportar las altas temperaturas del sol o el frío severo de más de 100 a 200 grados bajo cero. Uchiha Madara asintió, adquiriendo conocimiento. Luego cambió sutilmente de tema, ahondando en otros aspectos del planeta, cuestionando a Tony Stark sobre todo lo demás. Sea cual sea la necesidad, escríbala primero. Mientras tanto, Jiraiya miró fijamente a Uchiha Madara, con los ojos llenos de dudas, sin estar seguro de si había un problema con él mismo o con este mundo. ¿Es este Uchiha Madara? ¿Es un impostor? ¿Por qué le resulta tan fácil comprenderlo? La pantalla comienza a avanzar rápidamente. Cuando 2 soles aparecen simultáneamente sobre este planeta, todo el planeta se vuelve tan abrasador como el fin de los días. Los trisolaranos comienzan a deshidratarse, transformándose en láminas secas, conservándose. De manera similar, cuando no hay sol en el cielo y la noche es extremadamente fría, se lleva a cabo el mismo proceso. Después de que todo se calienta en el ambiente planetario, y la fina piel se empapa en agua, los seres trisolaranos vuelven a la vida nuevamente. Esta escena hizo suspirar a innumerables personas. Una vida así era realmente desafiante. En ese momento, Tony se quedó sin palabras, la resiliencia de esta vida estaba más allá de su imaginación. El tiempo vuela. Todo calor extremo destruye la civilización construida. Después de casi 200 ciclos de destrucción y renacimiento, después de largos años de selección y evolución, se esfuerzan por lograr una civilización con tecnología altamente desarrollada. Fue entonces cuando recibieron una señal del espacio profundo del universo. Están salvados. Hay una estrella más cerca de ellos, a solo 4 años luz de distancia. Dentro de la burbuja, el benévolo Goku vitoreó. Genial, los trisolaranos finalmente pueden despedirse de este planeta que puede ser destruido en cualquier momento. Pero pronto se dio cuenta de que varias personas lo miraban con ojos idiotas. En ese momento, Vegeta le dio una palmadita impotente en el hombro a Goku y dijo. Estás pensando con demasiado optimismo, Kakaroto. Podría ser la salvación para la gente de este planeta, pero podría significar la destrucción de la vida en otro planeta. Supongo que los Saiyajin, al descubrir un planeta, coexistimos pacíficamente o optamos por conquistarnos unos a otros y consumir todos los recursos. Goku se quedó atónito por un momento, recordando de repente el vídeo anterior donde el planeta natal de Baby fue invadido por los Saiyajin. Quizás todavía sea posible vivir en paz, insistió obstinadamente Goku. Tony se burló. No creería en ser amigable con los extraterrestres a menos que pudiera estar absolutamente seguro de que era seguro. Después de que los trisolaranos esencialmente confirman que la Tierra es una civilización primitiva, inmediatamente inician un plan de invasión. Planean crear una computadora de protones para superar la tecnología de la Tierra. Dentro de la burbuja, Goku se quedó en silencio. Tony tembló, sus ojos se llenaron de incredulidad. Los ojos de Uchiha Madara se iluminaron y rápidamente preguntó qué estaba mal. Tony respiró profundamente, la sorpresa aún evidente en sus ojos, luego se dirigió al grupo lentamente. Ya sabes, el cuerpo está hecho de carne y sangre. En ese momento, Tony observó a los 2 individuos del mundo Shinigami. A pesar de afirmar ser almas, eran innegablemente reales. Por lo tanto, el llamado niño espiritual es obviamente una sustancia. Digámoslo de esta manera. El cuerpo está hecho de materia y la materia está hecha de moléculas. Entonces, ante la mirada perpleja de todos, Tony Stark mostró algo de orgullo hacia el grupo de individuos frente a él.
Y el diámetro de una molécula ordinaria es de 10 m, y lo que puedes entender es una 10.000 millonésima parte de un metro. Uchiha Madara y los demás asintieron, sorprendidos y comprendieron que en este caso, los ojos ya no podían ver las moléculas. Pero entonces, las palabras de Tony les dieron la ilusión de que estaban soñando. Y las moléculas están formadas por átomos más pequeños, y así sucesivamente, seguidos de iones negativos, iones positivos y luego protones. Normalmente, una molécula cargada es 1.000.000 de veces el tamaño de un protón. Y una cosa tan pequeña es una supercomputadora. Mirando a los ojos de todos los que ya tenían algo de mecánica de rocas, Tony suspiró nuevamente y dijo lentamente. Además, todos ustedes todavía olvidan una cosa, es decir, las reglas físicas de este universo son las más poderosas. Así que es algo que está más allá de nuestra comprensión. Solo quiero ver cómo el otro lado construye la computadora de protones. En el mundo de Hokage, Orochimaru tiene sudor en la frente. No estaba sorprendido, estaba ansioso. Este sentimiento completamente incomprensible y al mismo tiempo extremadamente anhelante lo hacía extremadamente doloroso. Ahora solo espera alguna información útil de Uchiha Madara. Después de todo, la otra parte puede verlo con sus propios ojos, y a su lado está ese científico llamado Tony Stark. La pantalla ya no avanza rápidamente. Esta es una era eterna, el viento es soleado y el cielo es muy puro. En el espacio del planeta Trisolaris, se ha construido un acelerador gigante. Este es un instrumento que puede reducir la dimensión de protones de 11 dimensiones. La computadora de protones se realiza reduciendo la dimensión del protón a un enorme plano macroscópico bidimensional y grabando circuitos integrados en él. Tony se congela de repente. No podía creer lo que oía. ¿Reducción de dimensionalidad? Realmente una reducción de dimensionalidad. Este ya es el reino de Dios. En ese mismo momento, innumerables científicos del mundo científico cayeron de rodillas y estallaron en lágrimas. ¡Qué regalo para quienes han dedicado su vida a la exploración científica! Iniciar reducción de dimensionalidad. Con la orden del cónsul científico, el acelerador en el espacio comenzó a funcionar. Y alrededor del acelerador, las 3 centrales de fusión con forma de cubo comenzaron a iluminarse, y los disipadores de calor con forma de alas largas comenzaron a emitir una luz roja oscura. Pero después de una 1/12 parte del tiempo de Trisolaris, no pasó nada. El consultor científico escuchó sus auriculares por un rato, luego abrió la boca y dijo, la expansión falló, se redujo una dimensión más y el protón se convirtió en una dimensión. Dentro de la burbuja, un grupo de ojos curiosos, como de bebés recién nacidos, volvieron a mirar al científico. Tony levantó las cejas, recuperó algo de confianza y explicó. No tiene ancho, ni grosor, solo largo. Una dimensión es una línea infinitamente delgada. Después de 6 horas de Trisolaran, aparecieron algunos destellos peculiares en la estrella Trisolaran. Son fugaces y aparecen indefinidamente. Se trata de un protón que se ha desdoblado en una dimensión y cae al suelo bajo la acción de la gravedad. Aunque son cables infinitamente delgados, su campo de fuerza nuclear aún puede reflejar la luz, por lo que puede verse. Y esta es la primera vez que la vida ha visto materia que no está compuesta de núcleos atómicos, que en sí mismos son solo una pequeña fracción de protones. Tony estaba ebrio en ese momento. Y un sinnúmero de personas están observando el mundo, y muchas personas han comenzado a registrar este momento. Después de 3 horas de Trisolaris, se lleva a cabo por segunda vez la expansión bidimensional de protones. Cuando el disipador de calor de la central de fusión volvió a aparecer rojo, en la posición del acelerador, aparecieron de repente varios objetos enormes. La escena que se desplegaba ante ellos mostraba una serie de formas geométricas regulares. Esferas, tetraedros, cubos, conos y más, todas impecablemente lisas, que reflejaban el brillo distorsionado del trisolarano. El cónsul científico recibió noticias urgentes una vez más. La reducción de dimensionalidad ha fallado una vez más. El protón objetivo se ha expandido a 3 dimensiones, perdiendo una en el proceso. Con el paso del tiempo, surgieron geometrías más especulares en el espacio, evolucionando hacia formas intrincadas, incluyendo anillos de torsión de Möbius. De repente, una ola de terror recorrió todo el mundo trisolarano, resonando en los corazones de todos los observadores. Cuerpos tridimensionales transformados en formas similares a ojos, inicialmente considerados una coincidencia. Sin embargo, el miedo se apoderó de los corazones de innumerables espectadores cuando Princeps, el líder trisolarano, habló. ¿Esto indica que hay vida dentro del microcosmos contenido en el protón desplegado? El arconte científico respondió. Desde una perspectiva de 7 dimensiones, la complejidad de las partículas elementales rivaliza con la de una galaxia Trisolaris. En 8 dimensiones, una partícula se vuelve tan vasta como la Vía Láctea, y en 9 dimensiones, es comparable a un universo. Pero, intervino el líder trisolarano, ¿significa eso que hay vida dentro del protón desplegado? El arconte científico dudó. Bajo la cosmología de altas latitudes, la definición de vida puede diferir.
Los protones que nos precedieron podrían haber desarrollado sabiduría, lo que indica una civilización en su interior. En medio de la discusión, Tony, sin poder contenerse, exclamó. Civilizaciones reducidas a al menos 6 dimensiones, aún prósperas y conscientes de la influencia del mundo macro. Inimaginable. Mientras los demás permanecían atónitos, el líder trisolarano preguntó. ¿Por qué han vuelto sus ojos hacia nosotros? El cónsul científico sugirió. Tal vez quieran dar a conocer su existencia. Esta suposición resultó errónea. Todos los cuerpos tridimensionales del cielo convergieron sus ojos hacia un solo punto, fundiéndose en un ojo enorme que parecía representar el universo entero contemplando el mundo de Trisolaris. Tony, al presenciar la escena, se dio cuenta de que no era un ojo sino un espejo, comprendiendo las intenciones del mundo microscópico. El cónsul militar, comprendiendo la situación, gritó. Al sótano, rápido. La civilización microscópica del mundo le había declarado la guerra a Trisolaran. El espejo, al concentrar la luz solar, la proyectó sobre el planeta Trisolaris. Al incendiarse la capital, apareció una luz azul que destruyó el espejo. La civilización, llamada provisionalmente el Ojo del Demonio, desapareció. En la isla flotante, Tony, empapado en sudor, comentó. Esta es una civilización verdaderamente aterradora. Mira más allá de las dimensiones y se resiste, algo casi impensable en el macrocosmos. Es como un PNJ en un juego que se niega a rendirse, saliendo de la pantalla para luchar a muerte contra el jugador. La muerte sigue siendo honorable. Chapter 99. Chapter 93, 1. Destroyer. En ese momento, en incontables mundos, los espectadores guardaron silencio colectivamente. Existe tecnología Trisolaran capaz de reducir la dimensión de los protones, enviando ondas de choque a través del reino microscópico. El poder de esta civilización dentro de un protón es asombroso e inconcebible. Pero lo más asombroso es la audacia de la civilización del Ojo del Demonio al declarar la guerra a los dioses más allá del universo. Ser testigo de la caída de una civilización y la aniquilación de un microcosmos es un espectáculo sin precedentes. En el mundo de DC, incluso los dioses no pudieron evitar suspirar. La civilización Ojo Demonio supera a la civilización Trisolarana en la evolución de la civilización incontables veces. Su capacidad para lanzar un ataque que integra todo el microcosmos es simplemente impresionante. En cuanto a los trisolaranos, luchan incluso con el problema trisolarano, lo que hace imposible prepararse para escapar de su tierra natal e invadir otro planeta. Sin embargo, la masa del microcosmos es demasiado pequeña. Los trisolaranos no fueron inmunes a esta derrota. En poco tiempo, la expansión bidimensional de protones tuvo éxito, y todo el planeta de 3 cuerpos quedó envuelto por un espejo colosal. Innumerables científicos e incluso Orochimaru se quedaron inmóviles, impactados por el asombro. Las naves de trabajo ascienden y comienza el grabado de circuitos integrados en un avión masivo. Cuando hay 15.000 Trebody, y después de depurar Trebody 5.000 veces, nace Sopon. Trisolaran dotó con éxito de sabiduría a un protón. A continuación, Trisolaran creó Sopon no. 2, no. 3, no. 4. Una vez hecho todo, los 4 sofones comienzan a reducir sus dimensiones, volviendo a 11 dimensiones nuevamente. Desaparecen, pero vuelven a existir. En ese momento, aparece en la pantalla una explicación para Sopon. Pueden usar el espacio microscópico de alta dimensión para entrar y salir libremente de cualquier objeto, sin que sea posible bloquearlo. Con una inteligencia y una computación de altísima capacidad, pueden absorber energía del vacío para transformarla en partículas de alta energía y moverse a la velocidad de la luz. Por supuesto, esta energía es prestada, con un período de retorno muy en el futuro, esperando hasta que el protón se desintegra, acercándose al fin del universo. Y el papel de Sopon es simple: usar la tecnología para bloquear completamente la Tierra, deteniendo el progreso de la física de partículas de alta energía del otro lado. Mundo Marvel. Los enanos, que antaño se jactaban de ser artesanos divinos, guardaron silencio colectivo. Sin tener en cuenta la fuerza del universo, sus supuestos artefactos palidecen en comparación con Sopon. Entre las burbujas, el sudor frío de Tony desapareció por sus mejillas. Puede que otros no se den cuenta, pero él comprendió el horror de aquello. La física de alta energía representa el futuro de una civilización, y esta pequeña cosa paralizará a toda la civilización. La pantalla comienza a cruzarse. Trisolaran envía a 2 sofones, seguidos por la flota. Los trisolaranos restantes esperan. Hasta que después de un lapso de unos 200 años, la imagen vuelve de repente a la velocidad normal. El problema Trisolaran entra en otra era estable, con temperaturas adecuadas y vida floreciente. Pero al momento siguiente, la perspectiva cambia al espacio profundo del universo, al borde del sistema estelar Trisolan. Aparece una enorme nave espacial, del tamaño de la Luna y con forma de tetraedro regular. Entonces la parte superior se ilumina, emitiendo un rayo de luz. La lente se acerca y revela los verdaderos colores de la luz.
Se trata de una partícula de luz extremadamente pequeña, de apenas una milésima parte del tamaño de un cabello humano. Una expresión perpleja se instaló en los rostros de los espectadores. Dentro de la burbuja protectora, Tony frunció el ceño en contemplación, con la barbilla en alto. Sin embargo, la idea de lo que una partícula de luz podía lograr se le escapaba. El otro grupo, un conjunto de individuos con conocimientos limitados, miraba con los ojos muy abiertos, incapaces de comprender los acontecimientos que se estaban desarrollando. Al instante siguiente, Jiraiya, que había estado considerando pasarse a la ciencia ficción, relajó el ambiente con una broma. ¿Y si este lanzamiento se asemeja a un arma dirigida a los trisolaranos? Quizás intenta aniquilarlos con una sola partícula de luz. Cuando las palabras salieron de su boca, Jiraiya sintió la audacia de su declaración y ofreció una sonrisa ligeramente avergonzada. Es broma, jaja. Pero, el tono alegre de Jiraiya se desvaneció cuando respiró profundamente, y una intensa gravedad captó la atención de todos los presentes. La atmósfera se volvió palpablemente tensa. Y luego, esta partícula de luz viaja a la velocidad de la luz y, después de más de 870 segundos, choca con el Sol más cercano al planeta Trisolaran, Trisolaris. En el instante siguiente, un cráter con un diámetro de 50.000 kilómetros se materializó en la superficie de la estrella golpeada por las partículas de luz. Momentos después, materiales del interior del Sol fueron arrojados a través del enorme agujero. En este momento crítico, el apocalipsis del mundo trisolarano ha llegado prematuramente, y la galaxia trisolarana, en su danza celestial, se asemeja a un pasaje a través de un infierno cósmico. Corriendo a través del ardiente reino arbóreo durante 30 minutos. Mientras el planeta atravesaba el ardiente reino arbóreo, la lava fundida cubrió toda su superficie, extinguiendo todas las formas de vida. Y el calvario continúa. Poco después, el Sol implosionó, desencadenando una explosión cataclísmica. La civilización trisolarana ha quedado reducida a cenizas, esparcidas como polvo por el vasto y oscuro cosmos. Y los restos de los planetas se fusionan en dos sombríos cementerios que orbitan las galaxias binarias estables de las dos estrellas restantes. La codiciada galaxia estable con la que los trisolaranos habían soñado finalmente se ha materializado, pero a costa de la aniquilación de su patria. En medio de esta calamidad, menos de una milésima parte de los trisolaranos escaparon a las profundidades ilimitadas del espacio a bordo de una nave espacial. Dentro de la burbuja protectora, la tez de Tony se volvió pálida. Si alguien hubiera afirmado antes que una simple partícula de luz podría destruir el Sol, lo habría tachado de loco. Pero ahora él mismo se sentía al borde de la locura. Una partícula de luz versus una estrella. La disparidad cualitativa entre ellos es un número insondable. Billones y billones y billones y billones y billones y billones. Es probable que sea incluso más que eso. Una cifra así resulta profundamente desalentadora. Incluso aquellos que no tienen conocimientos de ciencias físicas se sienten presa de un miedo intenso en este momento. Porque este es un reino donde solo resuenan las leyes inmutables de la física. Si esto ocurriera dentro de su propio universo, el Sol probablemente se desintegraría en un instante. En este momento, incluso aquellos que no están familiarizados con las complejidades de la ciencia física se sienten abrumados por el temor. Porque este es un universo donde solo las armonías de la física pueden reverberar. En su propio universo, una partícula de luz de alta energía no tendría una letalidad tan fácil. Visto desde el espacio, parecía un inmenso árbol en llamas que brotaba del Sol. Pronto, este árbol ardiente se extendió hasta la superficie orbital del planeta Trisolaran. Chapter 100. Chapter 93, 2. Painting. En el universo de Dragon Ball, Beerus imaginó el estado de Goku en ese universo y se rió de sí mismo. Tengo tendencia a pensar demasiado las cosas. Ni siquiera 10.000 versiones de mí mismo pueden destruir esa luz. En el mundo del Hokage, Orochimaru tenía una expresión alegre, como si estuviera a punto de elevarse hacia los cielos, con las manos acunando la luz como un tierno abrazo. Este poder no tiene paralelo y encarna el encanto de la ciencia suprema. En ese momento, su aparición envió escalofríos por la columna de Obito. El sistema planetario de 3 cuerpos quedó en silencio una vez más, la colosal nave espacial tetraédrica desapareció hace mucho tiempo. Tony, encapsulado en su burbuja, encontró esta escena un tanto desconcertante. Parecía como si la nave espacial hubiera llegado con el propósito de destruir la civilización trisolarana. Tales sospechas persistían en la mente de muchos. Aparece texto en la pantalla. En este mundo, el universo es un bosque oscuro, y cada civilización es un cazador armado con una pistola, navegando sigilosamente por el bosque como un fantasma, separando con cautela las ramas que obstruyen, esforzándose por mantener cada paso silencioso, incluso conscientes de su respiración. Hay que tener cuidado, porque cazadores como ellos merodean por todas partes en el bosque, y si avistan otra vida, solo hay un curso de acción: disparar y destruir.
En este bosque, todo es un infierno, una amenaza eterna, y cualquier vida que delate su presencia será rápidamente erradicada. Este es el cuadro de la civilización cósmica. Esta es la brutal ley de la supervivencia cósmica. De esto, podemos deducir por qué la civilización trisolana llegó a su fin. Sus coordenadas fueron expuestas. En este momento, innumerables personas están agradecidas de que su mundo no se adhiera a esta regla. La perspectiva de golpes que aniquilen la galaxia es demasiado desalentadora. Cada persona lleva la espada de Damocles sobre su cabeza, sin saber cuándo podría caer. El tiempo avanza rápidamente y, después de un lapso indeterminado, una nave espacial atravesó el sistema solar. El dueño de esta nave espacial es una civilización formidable, con un humilde y bajo limpiador al mando. Su deber es eliminar las civilizaciones que encuentra. Carece de nombre, pero le gusta tararear una melodía, lo que le valió el apodo de El Cantante. En el sistema solar, el cantante detectó inadvertidamente las coordenadas de la diezmada galaxia trisolarana, descubriendo la ingenua civilización que la marcaba, la Tierra. En ese momento, innumerables espectadores sintieron una opresión en el corazón, como si hubieran vislumbrado la inminente fatalidad de la Tierra. El cantante se dio cuenta rápidamente de que el bombardero estelar, que hacía señales manipulando el Sol, poseía la capacidad de marcar a otros. Ocultando rápidamente su nave espacial, se preparó para desplegar una partícula de luz. Sin embargo, al observar más de cerca, el cantante notó que el sistema estelar que contenía el bombardero estelar tenía ciertos ángulos de ataque con partículas de luz. Así, el cantante apeló a los ancianos en busca de un arma alternativa, un contraataque de doble efecto. Parecida a una pequeña lámina transparente, parecía una membrana rectangular de 8,5 centímetros de largo y 5,2 centímetros de ancho. Extremadamente delgada, parecía invisible al encapsularse. Cristalina, incolora y transparente. El cantante luego empleó tentáculos gravitacionales para impulsarlo hasta el borde del sistema solar. Innumerables espectadores sintieron que sus corazones se congelaban. Esta vez, ya no subestimarían ninguna arma en este mundo. No importaba lo minúsculo que fuese, llamaba la atención. Sin embargo, su comprensión limitada les impidió comprender cómo ese pequeño trozo de papel podía lanzar un ataque. La mayoría de las personas especularon que el diminuto papel podría provocar una explosión de proporciones inmensas, capaz de aniquilar todo el sistema solar. Dentro de la burbuja protectora, Tondi y sus compañeros observaban desde una distancia de decenas de metros. Los representantes analfabetos, incluido Uchiha Madara, fijaron su mirada en Tondi. Él simplemente puso los ojos en blanco y decidió no hablar, dándose cuenta de que para esas civilizaciones avanzadas, él también era considerado analfabeto. La nave espacial de exploración humana también detectó este objeto y lo monitoreó de cerca. Sin embargo, no lograron localizar a Tondi y los demás, quienes aparentemente existían en otra dimensión. Pronto, los humanos descubrieron que era un pequeño trozo de papel brillante y transparente que permitía el paso de cualquier cosa. Debido a la falta de comunicación, la nave espacial Apocalipsis tuvo que encerrar al oponente mediante su propio desplazamiento y confinarlo en la cabina. Frente a la hoja de papel transparente, los humanos no percibieron ninguna amenaza inminente. En ese momento, los altos mandos entre los humanos creyeron que no era una amenaza, sino un mensaje amistoso de otra civilización, lo que llevó a una relajación total. Incluso los astronautas dentro de la cabina bailaron alrededor de los trozos de papel. Dentro de la burbuja, un Uchiha Madara completamente transformado negó con la cabeza. La debilidad y la ignorancia no son barreras para la supervivencia. La arrogancia sí lo es. Evidentemente, los habitantes de este mundo exhibieron una gran arrogancia. No mucho después, la luz emitida por el pequeño trozo de papel desapareció por completo. En este punto, los humanos se dieron cuenta de que la luz radiante se originó desde la posición de encapsulación en la capa exterior del papel. Sin embargo, cuando la capa de azúcar que envuelve el veneno se evapora completamente, se produce la destrucción. El espacio alrededor de la lámina bidireccional comienza a converger, como si fuera arrastrado hacia un abismo plano. Esto marca el descenso del mundo tridimensional al bidimensional, y la velocidad de este descenso es la velocidad de la luz. Con la nave espacial Revelación como epicentro, un pergamino se despliega gradualmente. En este punto, Shinigami agita su pincel, transformando todo el sistema solar en una pintura gigante con grosor cero. Este es un ataque de reducción dimensional. En el sistema solar, todas las dimensiones materiales sufren compresión. Poseidón y Saturno se transforman en un par de enormes ojos retorcidos. Entonces es el turno de la Tierra. La Tierra bidimensional, con innumerables detalles que se hacen evidentes. La multitud que huye, Liliao, la bandada de pájaros congelados, la lluvia suspendida e incluso cada gusano y bacteria quedan aplastados en la pintura. Este será un mundo sin vida, una pintura sin vida. Después de que Mercurio también se une a la imagen, comienza el descenso del Sol.
En el centro del mar ardiente, el sol se hunde lentamente en la pintura, creando una magnífica escena de color rojo sangre. El proceso de descenso dura 1 hora antes de que el sol quede completamente oculto. Al mismo tiempo, Venus y Marte también están incrustados en la pintura. Las garras bidimensionales luego se extienden hacia la estrella Plutón, y caen copos de nieve de nitrógeno e hidrógeno. Finalmente, nace un pergamino llamado cielo estrellado. Fuera de pantalla no hay sonido, ni siquiera los jadeos de los espectadores congelados. Parece que individuos del mundo exterior también están suspendidos dentro de la pintura. En ese momento, una voz emerge del cuadro oscurecido. Como si retrocediera el tiempo, reaparece el sonido que se cortó abruptamente en la escena anterior. Necesito un trozo de papel de aluminio de doble cara para limpiar, le dijo el cantante al anciano. Toma, el anciano inmediatamente le entregó un trozo al cantante. El cantante parece un poco perturbado. ¿Por qué me lo das esta vez? Esto no tiene valor. Ataque, pero si esta cosa se usa en exceso, siempre, se utiliza en todo el universo. Sí, se usa en todas partes, pero antes teníamos cierta moderación. Ahora, ¿escuchaste algo? ¿Está el mundo madre listo para volverse bidimensional? El anciano permaneció en silencio, tal vez reconociendo tácitamente. Un sentimiento indescriptible e inquietante se instaló en los corazones de todos. Todos comprendieron las implicaciones de estas palabras. Significaba que el universo entero se transformaría en una pintura sin espesor. 1.